Para desarrollar el capítulo 2 lo que debemos hacer es inicialmente seleccionar el título y ahí vamos a escribir capítulo 2. No olviden usar las tildes en las mayúsculas también. Entonces, una vez que escribimos el capítulo 2, seleccionamos el título 1 y escribimos marco de referencia. En el marco de referencia nosotros vamos a tener dos componentes. Los componentes son ¿aló? Sí, dígame. Ya, el día de mañana le dejo. ¿A quién le tengo que entregar? Ya listo. Uno de los componentes del marco de referencia es el marco teórico. El marco teórico está compuesto de lo que interviene o lo que se involucra con la variable independiente y con lo que se vincula con la variable dependiente. La variable independiente realmente no se debe escribir variable independiente, sino que tiene que estar vinculada con el tema. Por ejemplo, si son sistemas informáticos, ¿no es cierto? Entonces deben escribir sistemas informáticos. ¿Ya? Obviamente esto es un ejemplo de cómo debería ponerse. Y la variable dependiente, el sistema que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos haciendo un sistema de facturación con el objetivo de administrar inventarios. Pero los inventarios son propios de la contabilidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los sistemas informáticos deben categorizar o deben estructurarse en función de los componentes que se tenga de los sistemas informáticos. Entonces vamos a suponer una clasificación de los sistemas informáticos. Entonces hacemos la clasificación de los sistemas informáticos y ahí pondremos todos los tipos de sistemas informáticos que existen. Para dentro de uno de ellos vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces supongamos que son los sistemas informáticos, se clasifican en sistemas de gestión, sistemas de embebidos, sistemas expertos. Y dentro de los sistemas expertos supongamos que tenemos minería de datos, sistemas expertos. ¿Ya? También nosotros debemos estructurar o utilizar lo que correspondería al tema que vamos a hacer. Supongamos que el nuestro es un sistema experto, ¿no? Entonces poner toda la descripción del sistema experto, este ya es en sí el tema. Entonces supongamos que el sistema experto se compone de lo que es el motor de inferencia, el generador de estados, y cada uno de los componentes que tenga y los subcomponentes que tenga. Supongamos que dentro de la contabilidad existen algunos niveles de contabilidad. No voy a hablar del tema porque realmente desconozco sobre el tema, pero uno de esos temas o uno de estos elementos que clasifican la contabilidad, existe algo que se denomine inventarios. Qué sé yo, inventarios
facturación. Y nuestro tema principal o central supongamos que es la facturación. Bien. Facturación, entonces ahí daremos todo el proceso que se vincule con la facturación, qué sé yo, el registro. Bueno, realmente desconozco del tema y ahí deberán a cada uno de los componentes. Lo que quiero que se note es que hay 4 componentes. Viene la variable independiente, que sería el sistema experto. Esto corresponde a la variable independiente, ¿sí?, que es lo que nosotros debemos ampliar. Generalmente esta variable independiente suele tener aproximadamente unas 20 hojas que describen todos los componentes. El otro componente será la facturación, que es la variable dependiente, que también debe estar compuesta de unas 20 hojas. Pero tenemos la contabilidad. La contabilidad no es la variable pendiente, pero es la superclasificación de la variable independiente. Dependiente. Es decir, antes de yo hablar del tema en sí, yo debo estructurar o determinar de dónde sale. Entonces yo no puedo escribir solo facturación y escribir la facturación. Tengo que describir de dónde sale la facturación, en este caso, como ejemplo, ¿no?, de la contabilidad. Igual manera, si yo necesito hablar del sistema experto porque es parte de mi tema, la variable independiente, entonces yo debo describir de dónde sale esta variable. En este caso de los sistemas informáticos, que será la superclasificación de la variable independiente. Recuerden que la variable independiente es la que está vinculada con lo que nosotros estudiamos, ¿no?, con nuestra carrera. Bien, este es el marco teórico, y luego del marco teórico nosotros también tenemos algo que se denomina el marco conceptual. El marco conceptual no es más que un listado de términos que nosotros utilizaremos, ¿sí?, dentro de nuestro trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un BI? ¿Sí? ¿Qué es un BI, por ejemplo? BI, ¿qué significa para nosotros? Entonces ponemos ahí la descripción. Son sistemas que administran negocios inteligentes. Es decir, nos posicionamos en los términos que vamos a usar. Para desarrollar este capítulo, aquí solo está una estructura, pero para desarrollar este capítulo nosotros lo que vamos a hacer es, en cada uno de los temas o subtemas, nosotros tendremos que utilizar el Internet. ¿Sí? Utilizar el Internet. Dentro del Internet generalmente podremos utilizar el Google. Dentro del Google utilizaremos los libros que existen ahí y buscaremos el tema, por ejemplo, clasificación de sistemas informáticos. ¿Ya? Entonces en este Google Libre nos va a dar información, ¿sí?, de libros que nos servirán. Entonces supongamos que utilizamos este de aquí. ¿Ya? Aquí nos da la información, ¿sí?, nos da la información. Por ejemplo, se clasifican en supercomputadoras, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto es que aquí nosotros podemos encontrar la portada del libro. Generalmente solo puede cargar 3 hojas a la vez. Sí, puede cargar 3 hojas a la vez, pero aquí nos da la información, ¿ya? Nos da la información del libro. ¿Ya? Supongamos que yo voy a utilizar este libro para hacer la referencia bibliográfica. Entonces yo leo lo que me corresponde, hago el resumen, ¿no es cierto? Bueno, ahí pongamos un poco de texto que explique o que determine el resumen que yo estaría haciendo, ¿sí? Entonces yo leo, resumo,
es importante que se lea o se resuma de varias páginas, ¿no? Una vez que yo he hecho el resumen respectivo o un análisis crítico entre dos autores, yo debo utilizar las referencias bibliográficas. Para las referencias bibliográficas me voy a referencias. Ahí utilizo la referencia APA, que es la que vamos a utilizar en la universidad. Insertamos una cita, agregamos una nueva fuente y escogemos libro. Entonces buscamos el autor, como lo tenemos aquí en Google. Entonces buscamos el autor, en este caso decimos que es el grupo 3. Miren, aquí dice, estas personas son las que han escrito el libro. Aquí está la información. Entonces tenemos la editorial, la primera edición, el depósito, los derechos, impreso en España, diseñado por Editorial MAD. Ahora vamos poniendo los datos que conocemos. Entonces el año es 2005, ¿ya? Entonces vamos a poner el año 2005. ¿Qué más conocemos? Conocemos que que ha sido impreso en Sevilla, en la ciudad de Sevilla. Además de este libro, conocemos que la editorial se llama MAD SL, editorial MAD SL. Además de esto, de este libro, sabemos que hay varios autores. Juan Deslongles. Entonces aquí ponemos autores, editamos porque hay varios, ponemos los apellidos con mayúsculas: Deslongles, Juan, agregamos. Además de eso, Ponce Eduardo, agregamos. Tenemos María Luisa Garzón, María Luisa. Bueno, ya se agregamos todos los autores, ¿no? Entonces ya aparecen todos los autores. El título del libro, este libro se denomina Técnicos de soporte informático. Perdón por las faltas, ¿no? Técnicos de soporte informático, ponemos aceptar y aquí nos va a aparecer la referencia bibliográfica. Así debemos hacer para cada segmento de texto. Nosotros debemos utilizar esta cita de autor después de cada párrafo, o si yo voy a referirme sobre el mismo autor, entonces por ejemplo yo puedo utilizar una cita y al inicio yo le escribo la palabra por ejemplo según o en base al conocimiento de, y luego sigo narrando, sigo escribiendo, y ahí puedo utilizar varios párrafos, ¿no? Cuando se le pone al inicio de una frase significa que yo puedo escribir hasta 2 hojas con ese autor, y si yo le pongo al final significa que yo puedo escribir o estoy haciendo referencia a un párrafo. También se puede utilizar varias citas ahí mismo, ¿no? O utilizar el mismo, ustedes pueden poner otro, ¿sí? Entonces significará que yo utilicé este autor y este autor para hacer esta narración. Este es el posicionamiento teórico que se debe hacer en cada uno de los temas. Tal como está estructurado, el marco teórico debe tener al menos 50 páginas. También en lo que se refiere al marco conceptual, yo debo hacer un listado con la definición o el concepto que yo voy a utilizar, o el significado o el enfoque que yo voy a dar en el texto. Cuando ustedes ponen las citas de autor,